¿Alguna vez te has sentido traicionado por las personas que más deberían amarte? ¿Has pasado por un desierto tan largo que llegaste a pensar que Dios te había abandonado? Hoy te contaré una historia que cambiará tu perspectiva sobre el dolor. La traición y los aparentes silencios de Dios es la historia de José, un joven cuyos sueños lo llevaron de ser el hijo favorito a un esclavo en una tierra extraña. Y como Dios usó la peor traición para cumplir su mayor propósito. La historia comienza en la familia de Jacob, donde José era claramente el hijo amado. Su padre le regaló un manto de muchos colores, un símbolo visible de ese favor especial. Pero este amor paternal, lejos de protegerlo, encendió la envidia en el corazón de sus 10 hermanos mayores. La situación empeoró cuando José, con la inocencia de la juventud, les contó 2 sueños que había tenido. En ellos, sus hermanos, e incluso sus padres, se inclinaban ante él para ellos. Esto no era una simple fantasía infantil, sino una declaración de arrogancia insoportable. El odio de sus hermanos creció hasta convertirse en un plan mortal. Un día, mientras José iba a buscarlos al campo, lo vieron venir de lejos y dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, el mayor, intervino y sugirió arrojarlo a una cisterna vacía con la intención de rescatarlo después. Sin embargo, en su ausencia, sus otros hermanos vieron una caravana de mercaderes que iba a Egipto, y decidieron venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. Así el hijo amado, el que vestía el manto de colores, fue despojado de todo y llevado a una tierra desconocida, encadenado. Para José, este debió ser el momento más oscuro. ¿Dónde estaba el Dios de sus padres? ¿Dónde estaban las promesas de sus sueños? Parecía que Dios lo había abandonado por completo. Pero lo que José no sabía era que este no era un abandono, sino el inicio de su preparación. Cada paso en esa caravana hacia Egipto lo estaba acercando, sin que él lo supiera, a su destino divino. A veces, los lugares de mayor dolor son las aulas donde Dios nos enseña las lecciones más importantes. Al llegar a Egipto, José fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón, y aquí es donde vemos la primera señal de que Dios no lo había dejado solo. La Biblia dice que el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Pronto, Potifar notó la bendición que había sobre José y lo puso a cargo de toda su casa. De esclavo pasó a ser el administrador principal. Parecía que las cosas empezaban a mejorar, pero una nueva prueba estaba en camino. La esposa de Potifar se fijó en José y trató de seducirlo día tras día, pero José, con una integridad inquebrantable, se negó rotundamente. Él le dijo: ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Su lealtad a Dios y a su amo era total. Un día, ella lo agarró por la ropa, pero él huyó, dejando su manto en sus manos. Despechada y furiosa, ella usó esa prenda como prueba para acusarlo falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, lo mandó a la cárcel del rey. De nuevo, la injusticia. De ser un siervo de confianza, José fue arrojado a un calabozo olvidado y sin esperanza aparente. Cualquiera de nosotros se hubiera rendido, lleno de amargura. Pero incluso en la prisión la Biblia nos dice de nuevo: el Señor estaba con José. El carcelero vio el favor de Dios en él y le entregó el cuidado de todos los prisioneros. Increíble, incluso en el peor lugar, Dios estaba posicionándolo, enseñándole a administrar, a liderar en la oscuridad. Fue en la cárcel donde conoció a 2 nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños que los dejaron perturbados, y José, con la sabiduría que Dios le daba, se los interpretó. Al copero le anunció que en 3 días sería restaurado a su puesto, y al panadero que sería ejecutado. Todo sucedió tal como José dijo. Antes de que el copero se fuera, José le pidió: cuando te vaya bien, acuérdate de mí y sácame de este lugar. Pero la vida es dura, y la gente olvida. El copero, una vez restaurado en el palacio, se olvidó por completo de José. Pasaron 2 largos años. 2 años de espera, de silencio, de sentir que esa única puerta de escape se había cerrado para siempre. ¿Cuántas veces has sentido esa frustración, esa sensación de que te prometieron algo y te dejaron esperando en vano? José vivió esa espera en una celda fría, pero el tiempo de Dios es perfecto. Una noche, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños que nadie en su reino podía interpretar. Vio 7 vacas gordas ser devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas de grano llenas devoradas por 7 espigas secas. Sus sabios y magos quedaron mudos. Fue en ese preciso momento, ni un día antes ni un día después, que el copero se golpeó la frente y dijo: hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando estaba en la cárcel había un joven hebreo que nos interpretó los sueños. Inmediatamente sacaron a José de la prisión. Lo afeitaron, le dieron ropas limpias y lo llevaron ante el hombre más poderoso del mundo. El faraón le contó sus sueños, y José, con humildad, le dijo: no está en mí. Dios era el que de a faraón
una respuesta de paz. Entonces, interpretó el sueño, vendrían 7 años de increíble abundancia en todo Egipto, seguidos de 7 años de una hambruna tan severa que consumiría toda la tierra. Y no solo eso, le dio al faraón un plan de acción, nombrar a un hombre sabio para que recolectara el grano durante los años buenos y lo almacenara para los años malos. El faraón quedó tan impresionado por la sabiduría de José, que le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. En un instante, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra. Le dieron el anillo del faraón, ropas de lino fino y un collar de oro. El que fue vendido como esclavo ahora gobernaba sobre todo. Los 7 años de abundancia llegaron, y José supervisó el almacenamiento de grano. Luego, como había profetizado, comenzó la hambruna, pero no solo en Egipto, sino en todas las naciones de alrededor. El hambre fue tan grande que llegó hasta la tierra de Canaán, donde vivía su familia. Jacob, al enterarse de que había grano en Egipto, envió a sus 10 hijos a comprar comida. No sabía que estaba enviándolos directamente a los pies del hermano que habían vendido. Cuando los hermanos llegaron y se inclinaron ante el gobernador de Egipto, no lo reconocieron, pero José sí lo reconoció. El sueño de su juventud se estaba cumpliendo frente a sus ojos. En lugar de vengarse, José decidió probar sus corazones para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías, los trató con dureza y los envió de vuelta con una condición: debían traer a su hermano menor, Benjamín. El viaje de regreso y la angustia de su padre Jacob fueron enormes, pero el hambre los obligó a volver a Egipto, esta vez con Benjamín. Cuando José los vio a todos juntos, su corazón se conmovió. Preparó un banquete para ellos y finalmente no pudo contenerse más. Mandó a salir a todos los egipcios y entre lágrimas les reveló su identidad. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Carolemo. Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo. El hombre al que habían vendido, el que tenía el poder de destruirlos, estaba frente a ellos, pero en lugar de venganza, escucharon las palabras más increíbles de gracia y perdón. José les dijo: no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. No me enviaron ustedes acá, sino Dios. Y aquí está el corazón de toda la historia, la frase que lo resume todo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José nos enseña una verdad poderosa. Dios puede tomar las peores traiciones, las más profundas heridas, los silencios más largos y los desiertos más áridos, y usarlos para llevarte exactamente al lugar para el que fuiste destinado. Tu dolor no es en vano, tu proceso tiene un propósito. Quizás hoy estás en la cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel. Quizás te sientes olvidado. Pero recuerda, José, en el mismo Dios que estuvo con él está contigo. Él está obrando en lo secreto, preparando tu ascenso, y en el momento perfecto te levantará y convertirá tu mayor herida en tu mayor ministerio. Confía en su plan, porque lo que el enemigo intenta para mal, Dios siempre lo transformará para bien. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.